¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos negativos te arrastran hacia un lugar oscuro y difícil de escapar? Jesús nos dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Este versículo no solo es una invitación, sino una promesa de que hay una manera de liberarse de la carga de la negatividad. Hoy exploraremos 7 enseñanzas poderosas de Jesús que transformarán tu mente y te ayudarán a eliminar esos pensamientos que te alejan de la paz que Dios desea para ti. ¿Estás listo para renovar tu mente y descubrir la libertad que solo Cristo puede ofrecer? ¿Alguna vez te has sentido atrapado por pensamientos que parecen una tormenta interminable, un ruido constante que nubla tu mente y roba tu paz? En esos momentos, las palabras de Jesús en Mateo 11:28 resuenan con una fuerza transformadora. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esta promesa no es solo un consuelo, sino un llamado a dejar de cargar con un peso que nunca estuvimos destinados a llevar. Jesús no solo nos ofrece descanso físico, sino también una paz espiritual que puede silenciar incluso los pensamientos más oscuros y negativos. La batalla contra los pensamientos negativos no es nueva. Ha sido parte de la experiencia humana desde el principio. Adán y Eva, después de su caída, se escondieron en el jardín, consumidos por la culpa y la vergüenza. Esa carga emocional y mental no vino de Dios, sino del pecado que distorsionó la claridad y la comunión perfecta que antes disfrutaban. De manera similar, nuestros pensamientos negativos a menudo nos alejan de la presencia de Dios y nos sumergen en un ciclo de ansiedad, dudas y autocrítica. Pero aquí es donde Jesús interviene, ofreciendo una solución que no solo alivia la mente, sino que transforma el corazón. Imagínate una oveja que se ha perdido en el desierto, caminando sin rumbo, agotada y asustada. Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor, aquel que deja las 99 para buscar a la que está perdida. Esa oveja no encuentra descanso ni dirección hasta que el pastor la carga sobre sus hombros y la lleva de regreso al redil. Esta imagen no es solo una metáfora, es una realidad espiritual que Jesús ofrece a todos los que están luchando con pensamientos que parecen fuera de control. En Juan 14:27 Jesús declara: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Su paz es diferente porque no depende de las circunstancias externas, sino de su presencia constante en nuestras vidas. Cuando los pensamientos negativos se vuelven una carga, tendemos a buscar soluciones rápidas, distracciones momentáneas que prometen alivio, pero no ofrecen sanidad real. Algunas personas recurren a sus propios esfuerzos, pensando que pueden superar sus luchas internas con más esfuerzo o determinación. Pero Jesús nos enseña lo contrario. En lugar de llevar la carga por nuestra cuenta, Él nos invita a entregársela a Él. Echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Esta invitación es un recordatorio de que no fuimos diseñados para enfrentar nuestras batallas mentales solos. Fuimos creados para depender de Dios. La promesa de descanso no significa que los problemas desaparecerán mágicamente, sino que en medio de ellos experimentaremos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús modeló esta paz incluso en los momentos más oscuros de su vida. En el jardín de Getsemaní, mientras enfrentaba la inminente crucifixión, oró con una honestidad desgarradora diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. A pesar de la angustia que sentía, su confianza en el plan del Padre le dio la fortaleza para seguir adelante. La clave para encontrar este descanso radica en nuestra disposición para rendirnos. Esto no significa resignarnos a una vida de lucha, sino reconocer que nuestras fuerzas son limitadas y que necesitamos la intervención de Dios. La rendición no es un signo de debilidad, es un acto de fe. Cuando confiamos en Jesús,
nos alineamos con su poder y su propósito. Esto transforma nuestra perspectiva, permitiéndonos ver nuestras circunstancias a través de los ojos de la esperanza en lugar de los ojos de la desesperación. En una ocasión, conocí a alguien que estaba profundamente agobiado por pensamientos de fracaso. Cada error del pasado era como un eco constante en su mente, recordándole lo que no había logrado y llenándolo de temor por el futuro. Esta persona había intentado todo: libros de autoayuda, terapia, incluso cambios de carrera, pero nada parecía funcionar. Un día, mientras leía el Salmo 23, algo cambió. Las palabras "El Señor es mi pastor, nada me falta", resonaron en su corazón de una manera nueva. Comenzó a orar, no con la expectativa de que todos sus problemas desaparecieran, sino con la esperanza de encontrar descanso en Dios. Con el tiempo, descubrió que, aunque las circunstancias externas seguían siendo desafiantes, su mente estaba en paz porque había aprendido a confiar en el cuidado amoroso de Dios. Esta historia refleja una verdad que a menudo pasamos por alto. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales que buscan robar nuestra paz. Efesios 6:12. Los pensamientos negativos no son solo el resultado de una mente inquieta, son una estrategia del enemigo para alejarnos de la verdad de Dios. Por eso, necesitamos una solución espiritual para un problema espiritual. Jesús nos llama a venir a Él, no solo como un acto simbólico, sino como una entrega diaria de nuestras cargas. Este venir implica más que solo orar ocasionalmente. Significa cultivar una relación constante con Él. Así como una rama no puede dar frutos si no permanece en la vid, nosotros no podemos experimentar paz y descanso si no permanecemos en Jesús. Juan 15:4. Cuando comenzamos a entender esto, nuestros pensamientos negativos pierden su poder. No porque desaparezcan de inmediato, sino porque ya no tienen la misma influencia sobre nosotros. Al aprender a descansar en Jesús, nuestras mentes se alinean con la verdad de su palabra, y su paz se convierte en el ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. El descanso que Jesús ofrece no es pasivo, es una paz activa que transforma nuestra forma de pensar. Es una invitación a dejar de lado el ruido del mundo y escuchar su voz. En medio de un mundo que constantemente nos empuja hacia la comparación, el miedo y la duda, su llamado es un refugio seguro. Es la voz que nos dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Isaías 41:10. Este descanso no solo afecta nuestra mente, sino también nuestro espíritu. Nos recuerda que somos hijos de Dios, amados y aceptados, no por lo que hacemos, sino por lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Al descansar en Él, encontramos la libertad de vivir desde un lugar de plenitud, en lugar de intentar llenar los vacíos con las cosas del mundo. A medida que avanzamos en este camino de aprender a descansar en Jesús, descubrimos que su paz es un recurso inagotable. Cada día podemos volver a Él, confiando en que su gracia es suficiente para nuestras debilidades. 2 Corintios 12:9. Esta dependencia diaria no solo nos fortalece, sino que también nos transforma, renovando nuestra mente y alineándola con la voluntad de Dios. Cuando Jesús dijo: vengan a mí, no estaba ofreciendo una solución temporal. Estaba invitándonos a una vida transformada, una vida donde los pensamientos negativos no tienen la última palabra, porque su verdad es más fuerte que cualquier mentira que podamos enfrentar. Al aceptar esta invitación, encontramos un descanso que no solo sana nuestra mente, sino que también fortalece nuestra relación con Dios. Este descanso es el primer paso hacia la libertad de los pensamientos negativos. Es un recordatorio de que en Cristo siempre hay esperanza, siempre hay paz y siempre hay una manera de avanzar. Jesús no solo promete descanso, Él es nuestro descanso. Al confiar en Él, descubrimos que nuestras luchas no son el fin de la historia,
sino el comienzo de una vida renovada en su amor y gracia. La mente humana es un campo de batalla constante, donde los pensamientos negativos buscan dominar y desviar nuestra atención de lo que es verdadero y eterno. Pero Dios nos llama a una transformación profunda, no basada en nuestras propias fuerzas, sino a través de la renovación de nuestra mente. En Romanos 12:2 encontramos esta poderosa exhortación: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo no solo es una instrucción, sino una promesa de que nuestra mente puede alinearse con el propósito divino cuando la sometemos a su verdad. Desde el principio, la Escritura nos revela que el pensamiento humano tiene un papel central en nuestra relación con Dios. En el libro de Génesis vemos cómo Eva permitió que los pensamientos engañosos del enemigo influyeran en sus acciones. Cuando la serpiente cuestionó las palabras de Dios, Eva comenzó a dudar de su bondad y verdad. Este relato nos recuerda que todo pensamiento tiene consecuencias, y por eso es crucial alimentarnos de la palabra de Dios para que nuestros pensamientos se mantengan firmes en lo que es correcto y santo. Jesús mismo modeló este principio durante su tiempo en la tierra. Cuando enfrentó las tentaciones del enemigo en el desierto, su respuesta fue clara: escrito está. Cada vez que Satanás intentó manipular su mente, Jesús respondió con la palabra de Dios, mostrándonos que esta es nuestra arma más poderosa para enfrentar las mentiras y las dudas que buscan contaminarnos. La tentación de convertir las piedras en pan, por ejemplo, no era solo un desafío físico, sino un ataque directo a su confianza en el Padre. Al declarar: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, Jesús nos enseñó que la verdadera fortaleza mental proviene de alimentarnos diariamente de las Escrituras. A lo largo de la Biblia, Dios nos exhorta a meditar en su palabra como un medio para renovar nuestra mente. En Josué 1:8 leemos: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Esta instrucción no se limita a un ejercicio superficial, sino que nos llama a una inmersión profunda y constante en las verdades divinas. Cuando hacemos de la palabra de Dios nuestro fundamento, nuestros pensamientos se alinean con su voluntad, y la confusión, la ansiedad y la negatividad pierden su poder. El Salmo 1 describe al hombre que medita en la ley de Dios como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y cuyas hojas no caen. Este es el resultado de llenar nuestra mente con las Escrituras: estabilidad, propósito y abundancia. Así como un árbol toma su fortaleza de las raíces que profundizan en la tierra, nuestras mentes se fortalecen cuando nuestras raíces espirituales se nutren de la palabra. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos da una guía práctica para cultivar pensamientos renovados. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo hermoso, todo lo admirable, en fin, en todo lo que sea excelente o merezca elogio. Filipenses 4:8. Este llamado no solo es un consejo para evitar pensamientos dañinos, sino una invitación activa a enfocarnos en lo que refleja el carácter de Dios. Cuando nuestras mentes están llenas de lo que es bueno, no queda espacio para lo que es destructivo. Un claro ejemplo de la renovación de la mente se encuentra en el profeta Jeremías, quien escribió el libro de Lamentaciones en medio de la devastación de Jerusalén. Aunque estaba rodeado de destrucción y dolor, Jeremías eligió recordar la fidelidad de Dios. Sus palabras reflejan una mente que se aferra a la verdad, incluso en la adversidad. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota.
Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Este testimonio nos muestra que incluso en las circunstancias más oscuras, la meditación en las promesas de Dios puede renovar nuestras mentes y llenar nuestros corazones de esperanza. Renovar la mente también implica identificar y rechazar pensamientos que no provienen de Dios. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos instruye a llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto requiere discernimiento y una vigilancia constante sobre lo que permitimos que entre en nuestra mente. Cada pensamiento debe ser evaluado a la luz de la Escritura. Edifica, trae paz, refleja la verdad de Dios. Si no es así, debemos desecharlo y reemplazarlo con las promesas y principios bíblicos. La renovación de la mente no es un proceso automático ni instantáneo. Requiere disciplina y un compromiso diario. Así como el maná que Dios proveyó a los israelitas debía recogerse cada día, también debemos buscar la palabra de Dios diariamente para mantenernos espiritualmente nutridos. Este esfuerzo constante trae como recompensa una mente fortalecida y una vida guiada por el Espíritu Santo. Además, renovar nuestra mente no solo nos beneficia a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Cuando nuestros pensamientos están alineados con los de Dios, nuestras palabras y acciones reflejan su carácter, convirtiéndonos en agentes de paz y verdad en un mundo lleno de caos. Como Jesús nos enseña en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Una mente renovada produce palabras de vida y bendición. La Biblia también nos advierte sobre los peligros de no renovar nuestra mente. En Romanos 8:6 Pablo escribe: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Este contraste nos deja ver que el estado de nuestra mente determina la calidad de nuestra vida espiritual. Si permitimos que los pensamientos negativos o carnales gobiernen, cosecharemos ansiedad, confusión y desesperanza. Pero si buscamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios, experimentaremos la vida abundante que Él nos promete. Uno de los mayores ejemplos de renovación de la mente es el apóstol Pedro. Antes de conocer a Jesús, Pedro era impulsivo y a menudo dominado por el miedo. Sin embargo, a medida que pasó tiempo con el Maestro y fue transformado por su enseñanza, su mente comenzó a cambiar. En sus cartas, Pedro demuestra una comprensión profunda de la gracia, la humildad y la esperanza. Su transformación es un testimonio de cómo la verdad de Dios puede renovar incluso las mentes más inconstantes. La renovación de la mente no es solo una herramienta para superar pensamientos negativos, es un mandato divino para vivir en comunión con Dios y cumplir su propósito. Cuando elegimos llenar nuestra mente con la palabra de Dios, comenzamos a ver el mundo a través de sus ojos. Los problemas que antes parecían abrumadores se ven en la perspectiva de su soberanía. Las mentiras que antes nos atrapaban pierden su poder ante la verdad que nos libera. El poder de la renovación mental se encuentra en su fuente, la palabra de Dios. Cada versículo, cada promesa está diseñado para alimentar nuestra mente y transformarla. Como Jesús oró por sus discípulos en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Esta santificación no es solo un cambio superficial, sino una transformación profunda que afecta cada aspecto de nuestra vida. Al reflexionar sobre la importancia de renovar nuestra mente, es esencial recordar que este proceso no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo quien nos guía y nos capacita para abrazar la verdad de Dios y rechazar las mentiras del enemigo. En Efesios 4:23 se nos exhorta a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Este versículo subraya que la renovación es tanto un acto de voluntad como una obra divina en nosotros. La renovación de la mente no es una tarea opcional para quienes desean vivir en paz y victoria. Es el camino
hacia una vida transformada, llena del poder y la presencia de Dios. Al abrazar su palabra y permitir que moldee nuestros pensamientos, descubrimos que incluso en medio de las pruebas, nuestra mente puede encontrar descanso y esperanza. Los pensamientos negativos a menudo encuentran su raíz en heridas no sanadas, ofensas no olvidadas y culpas que cargamos como un peso imposible de soportar. Jesús, en su infinita sabiduría, nos enseñó que el perdón no es solo una opción, sino un mandato que libera tanto a quien perdona como a quien es perdonado. En Mateo 6, 14, 15, Él declara: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Estas palabras nos confrontan con una verdad transformadora. El perdón no es para justificar al ofensor, sino para liberar nuestro corazón y nuestra mente de la esclavitud del rencor. A través de las Escrituras vemos cómo el perdón es un acto de poder espiritual que desarma las obras del enemigo. En la parábola del siervo que no quiso perdonar, Mateo 18, 21, 35, Jesús ilustra las graves consecuencias de retener el perdón. El siervo, perdonado de una deuda impagable, se negó a extender esa misma gracia a su compañero, resultando en su propio encarcelamiento. Este relato nos recuerda que el perdón que recibimos de Dios es inmenso, y negarnos a perdonar a otros nos ata a nuestras propias cadenas. El perdón no significa ignorar la gravedad de las ofensas ni justificar el mal. Tampoco se trata de olvidar lo ocurrido, sino de elegir no ser gobernados por ello. Cuando Jesús desde la cruz clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23, 34, no estaba excusando los actos de quienes lo crucificaron. En cambio, mostró que el perdón es un acto de obediencia y amor que refleja el corazón de Dios. Su ejemplo nos desafía a extender esa misma gracia, incluso en circunstancias que parecen imposibles. Muchos pensamientos negativos surgen de la incapacidad de soltar el pasado. Recordamos constantemente las heridas, las traiciones y los fracasos, permitiendo que definan quiénes somos. Pero en Cristo somos nuevas criaturas, como lo afirma 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Este versículo nos llama a dejar atrás el peso de lo que ya no podemos cambiar, confiando en que Dios nos da un nuevo comienzo. El acto de perdonar también incluye perdonarnos a nosotros mismos. A veces somos prisioneros de la culpa, recordando constantemente errores pasados y creyendo que no merecemos ser libres. Sin embargo, la sangre de Cristo no solo cubre nuestras ofensas, sino que las borra completamente. En Hebreos 8:12, Dios nos promete: porque perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Esta declaración nos invita a abrazar la gracia divina y dejar de cargar con lo que Él ya ha dejado atrás. Cuando elegimos perdonar, abrimos la puerta para que Dios obre en nuestras vidas. En Marcos 11:25 Jesús nos dice: cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre Celestial les perdone a ustedes sus pecados. Esta conexión entre el perdón y la oración nos muestra que la falta de perdón puede obstaculizar nuestra comunión con Dios. Al soltar el resentimiento, permitimos que su paz fluya en nuestro corazón y en nuestra mente. El perdón no es un acto aislado, sino un proceso que comienza con una decisión y se fortalece con la ayuda de Dios. En Filipenses 4:13 encontramos la certeza de que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Esto incluye la capacidad de perdonar cuando parece imposible. No se trata de negar el dolor, sino de entregarlo a aquel que puede sanarlo. La historia de José es un recordatorio poderoso de cómo el perdón puede transformar incluso las circunstancias más difíciles. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente,
José tuvo todas las razones para aferrarse al rencor. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonar, declarando: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Su disposición a perdonar no solo restauró su relación con su familia, sino que también lo posicionó para cumplir el propósito de Dios en su vida. El perdón libera nuestra mente del ciclo interminable de pensamientos negativos. Cuando guardamos resentimiento, permitimos que nuestras heridas sigan controlándonos. Pero al perdonar, rompemos ese ciclo, permitiendo que la sanidad y la paz de Dios llenen nuestro ser. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz es el resultado directo de confiar en que Dios es justo y que su plan siempre es perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. El acto de perdonar también refleja nuestra fe en la soberanía de Dios. Al soltar el control que creemos tener sobre la justicia, reconocemos que Él es el único juez verdadero. En Romanos 12:19, Pablo nos exhorta: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este pasaje nos recuerda que no somos responsables de hacer justicia. Nuestro papel es confiar en que Dios obrará en su tiempo y manera. El perdón también tiene un impacto directo en nuestra salud emocional y física. Estudios han demostrado que quienes eligen perdonar experimentan menos estrés, ansiedad y síntomas de depresión. Aunque estos beneficios son importantes, el verdadero poder del perdón radica en su capacidad para liberar nuestro espíritu. En Proverbios 17:22 leemos: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Este versículo subraya que la sanidad comienza en nuestro interior y se refleja en todas las áreas de nuestra vida. El llamado de Jesús a perdonar no es fácil, pero tampoco es opcional. Es una respuesta directa al perdón que hemos recibido de Él. En Colosenses 3:13 se nos instruye: soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente, si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Esta instrucción nos recuerda que no somos perfectos y que todos necesitamos gracia. Cuando perdonamos, permitimos que el amor de Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros. En 1 Pedro 4:8 se nos dice: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Este amor no ignora las ofensas, pero elige superarlas, reflejando el carácter de Dios. El perdón no solo nos libera, sino que también transforma nuestras relaciones. Al soltar el pasado, creamos un espacio para la reconciliación y la restauración. Aunque no siempre será posible restablecer una relación, el acto de perdonar nos asegura que hemos hecho nuestra parte, dejando el resto en manos de Dios. En un mundo donde el rencor y la venganza parecen ser la norma, el perdón se convierte en un testimonio poderoso del Evangelio. Jesús nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, y una de las maneras más impactantes de hacerlo es a través del perdón. Al elegir perdonar, mostramos al mundo que hay una manera diferente de vivir, una manera que refleja la gracia y el amor de Dios. La enseñanza de Jesús sobre el perdón no es solo una lección moral, sino una invitación a experimentar la libertad y la plenitud que Él promete. Al soltar el pasado, permitimos que Dios escriba un nuevo capítulo en nuestra vida, lleno de esperanza y propósito. En un mundo saturado de distracciones, es fácil quedar atrapados en las preocupaciones del día a día. Los pensamientos negativos a menudo se alimentan de lo que vemos y experimentamos a nuestro alrededor. Pero Jesús nos llama a elevar nuestra mirada, a fijarla en lo eterno y no en lo temporal. En Colosenses 3:2 se nos instruye claramente: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estas palabras no son solo una recomendación,
son un llamado a vivir con una perspectiva celestial que transforma nuestra manera de pensar y de vivir. Desde el principio, las Escrituras nos muestran que lo que domina nuestra mente determina el curso de nuestras vidas. Cuando los hijos de Israel estaban frente al Mar Rojo, su mirada se centraba en el ejército egipcio que los perseguía, en las circunstancias que parecían imposibles de superar. Sin embargo, Dios los llamó a ver más allá de lo visible, a confiar en su poder para abrir un camino donde no lo había. Este momento marcó no solo una victoria física, sino también una lección espiritual. Cuando fijamos nuestra atención en Dios y en su soberanía, las barreras que parecen insuperables comienzan a desvanecerse. Jesús, durante su ministerio, nos enseñó constantemente a mirar más allá de lo inmediato. En el Sermón del Monte, Él dijo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no se meten a robar. Mateo 6, 19, 20. Esta enseñanza no solo se refiere a los bienes materiales, sino también a cómo elegimos invertir nuestra energía mental y emocional. Cuando nos enfocamos en lo eterno, nuestros pensamientos se alinean con lo que tiene verdadero valor y nuestros temores comienzan a perder fuerza. El apóstol Pablo entendió este principio profundamente. En su carta a los Filipenses, mientras estaba encarcelado, escribió: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Esta declaración no es un rechazo a la vida terrenal, sino una expresión de una mente que ha sido completamente transformada por la esperanza de lo eterno. Pablo no ignoraba sus dificultades, simplemente las veía a través de la lente de la eternidad, sabiendo que lo que enfrentaba era temporal comparado con la gloria que le esperaba. Fijar nuestra mirada en lo eterno no significa escapar de la realidad, sino verla con los ojos de la fe. En Hebreos 11:1 leemos: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Este versículo nos recuerda que lo eterno no siempre es visible a simple vista, pero es más real y duradero que cualquier cosa que podamos experimentar en este mundo. Al meditar en esta verdad, nuestra mente comienza a encontrar descanso, porque sabemos que nuestra esperanza está firmemente anclada en algo inmutable. La historia de Abraham nos ofrece otro ejemplo poderoso. Cuando Dios le prometió que sería padre de una multitud de naciones, todo en su entorno parecía contradecir esa promesa. Abraham y Sara eran ancianos y no había indicios de que esa palabra pudiera cumplirse. Sin embargo, en Romanos 4, 20, 21 se nos dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Esta convicción de que lo eterno es más poderoso que lo visible lo llevó a esperar pacientemente y a experimentar el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando enfocamos nuestra mente en lo eterno, nuestra perspectiva cambia radicalmente. Los problemas que antes nos consumían comienzan a parecer pequeños a la luz de la grandeza de Dios. El salmista expresa esta idea de manera poética en el Salmo 121, 1-2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Este acto de alzar la mirada simboliza una decisión consciente de confiar en Dios en lugar de en nuestras propias capacidades. La palabra de Dios también nos enseña que lo que alimenta nuestra mente influye directamente en nuestra relación con lo eterno. En Romanos 8, 5, 6, Pablo escribe: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu
es vida y paz. Este pasaje nos muestra que fijar nuestra atención en lo eterno no es un acto pasivo, sino una elección diaria que trae vida y paz a nuestra mente. Jesús nos mostró cómo vivir con una mente enfocada en lo eterno, incluso en los momentos más difíciles. En el huerto de Getsemaní, mientras enfrentaba el sufrimiento que estaba por venir, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En esa oración vemos una mente rendida a la voluntad del Padre, confiando en que su propósito eterno era mayor que el dolor momentáneo. Esta confianza es el modelo perfecto de cómo debemos enfrentar nuestras propias luchas, sabiendo que Dios está obrando para nuestro bien. Cuando permitimos que lo eterno guíe nuestros pensamientos, comenzamos a experimentar una paz que trasciende todo entendimiento. En Filipenses 4:7 se nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra disposición a confiar en lo que Dios ha preparado para nosotros más allá de este mundo. Además, fijar nuestra mirada en lo eterno no solo impacta nuestra vida personal, sino también cómo influimos en quienes nos rodean. Jesús nos llama a ser luz en el mundo, reflejando su amor y esperanza a los demás. Cuando vivimos con una perspectiva eterna, nuestras acciones y palabras se convierten en un testimonio poderoso de la gracia de Dios. En Mateo 5:16, Él dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. La Biblia nos recuerda que esta vida es pasajera, pero lo eterno es inmutable. En 2 Corintios 4:17-18, Pablo escribe: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Este pasaje nos invita a redirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa, recordándonos que lo visible es solo una sombra de lo que está por venir. En última instancia, fijar nuestra mirada en lo eterno nos lleva a vivir con propósito, entendiendo que cada decisión, cada pensamiento y cada acción tienen un impacto eterno. En Colosenses 3:23-24 se nos exhorta: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Este llamado nos recuerda que nuestro enfoque no debe estar en las recompensas terrenales, sino en agradar a Dios y cumplir su propósito eterno. Al vivir con una mente fija en lo eterno, encontramos libertad de las cadenas de la ansiedad, la preocupación y los pensamientos negativos. Lo que antes parecía importante pierde su peso a la luz de la gloria de Dios. En Apocalipsis 21:4 se nos da una visión de lo que nos espera. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta promesa es un recordatorio de que lo mejor está por venir, y esa esperanza es suficiente para sostenernos en cualquier circunstancia. La oración es más que palabras dirigidas al cielo, es un acto de comunión con el Creador del universo, un momento sagrado donde lo terrenal se encuentra con lo divino. Jesús nos mostró a través de su ejemplo que la oración no es una opción secundaria, sino una necesidad vital para enfrentar las batallas internas y externas. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este momento no era simplemente una rutina, sino una expresión de su dependencia total del Padre. En la oración encontramos la clave para sanar nuestra mente y transformar nuestros pensamientos. Filipenses 4:6-7 nos recuerda:
No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra que la oración no solo alivia nuestras preocupaciones, sino que también protege nuestra mente de la ansiedad, reemplazándola con una paz que el mundo no puede ofrecer. Jesús oró en los momentos más importantes de su ministerio, y cada oración fue una muestra de su conexión íntima con el Padre. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Lucas 6:12. En el huerto de Getsemaní, enfrentó su mayor angustia a través de la oración, clamando: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Estas oraciones no solo expresaban sus necesidades, sino que también mostraban su sumisión a la voluntad divina, un recordatorio de que la oración no busca cambiar a Dios, sino alinearnos con su propósito. La oración es una herramienta de transformación porque nos permite depositar nuestras cargas en las manos de aquel que tiene el poder de sostenernos. Primero Pedro 5:7 nos invita: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Este acto de confianza no solo libera nuestra mente de la preocupación, sino que también fortalece nuestra fe al recordarnos que Dios está en control, incluso cuando nuestras circunstancias parecen fuera de nuestro alcance. Además, la oración nos conecta con la perspectiva de Dios, ayudándonos a ver nuestras luchas desde una óptica eterna. En el Salmo 55:22 se nos exhorta: confía al Señor tus afanes, y Él te sustentará. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Cuando oramos, nuestras mentes se elevan por encima de los problemas terrenales y comenzamos a comprender que nuestras cargas no son permanentes, sino oportunidades para experimentar la gracia y el poder de Dios. El poder de la oración no radica en las palabras que pronunciamos, sino en el corazón que busca a Dios sinceramente. En Mateo 6:6 Jesús enseñó: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Este pasaje nos muestra que la oración no necesita ser un acto público para ser efectiva. Al contrario, es en la intimidad donde nuestras almas se encuentran con Dios de manera más profunda y transformadora. La oración también tiene el poder de renovar nuestra mente al llenar nuestros pensamientos con la verdad de Dios. Cuando nos acercamos a Él en oración, comenzamos a meditar en sus promesas, reemplazando las mentiras del enemigo con su palabra viva. En Isaías 26:3 encontramos esta promesa: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este estado de paz mental es el fruto directo de una vida de oración constante y comprometida. Jesús nos enseñó que la oración no es un monólogo, sino un diálogo. En Juan 10:27, Él dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo nos recuerda que cuando oramos, no solo hablamos, sino que también escuchamos. La oración nos abre a la guía del Espíritu Santo, quien nos lleva a tomar decisiones sabias y nos consuela en tiempos de dificultad. La oración de intercesión es otra expresión poderosa del poder de la oración. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando oramos por otros, no solo impactamos sus vidas, sino que también experimentamos una renovación en nuestra propia mente al alejarnos del egoísmo y enfocarnos en las necesidades de los demás. Este acto de interceder no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos conecta con el corazón de Dios, quien siempre busca bendecir y restaurar. La oración no elimina automáticamente los pensamientos negativos, pero nos da las herramientas para enfrentarlos. En Efesios 6:18 se nos instruye: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos.
Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Este llamado a la persistencia nos enseña que la oración no es un evento aislado, sino un estilo de vida que nos fortalece día a día. La oración también nos recuerda nuestra dependencia de Dios. En un mundo que valora la autosuficiencia, la oración nos humilla y nos lleva a reconocer que no podemos enfrentar nuestras luchas solos. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esta restauración no solo incluye nuestras circunstancias externas, sino también la paz y la claridad en nuestra mente y espíritu. A través de la oración también aprendemos a confiar en los tiempos de Dios. En Habacuc 2:3 se nos asegura: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Esta confianza en el tiempo perfecto de Dios nos libera de la ansiedad que surge de nuestras expectativas no cumplidas, ayudándonos a descansar en su soberanía. La oración no solo transforma nuestra mente, sino también nuestro carácter. En Gálatas 5:22-23 se nos describe el fruto del Espíritu, que incluye paz, paciencia y dominio propio. Estos frutos son el resultado de una vida de comunión constante con Dios a través de la oración. Cuando permitimos que su Espíritu moldee nuestros pensamientos, comenzamos a reflejar su naturaleza en todo lo que hacemos. Jesús nos enseñó que la oración debe ser constante y ferviente. En Lucas 18:1 se nos dice que Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Este llamado a la perseverancia nos recuerda que la oración no es una solución rápida, sino un hábito que fortalece nuestra fe y renueva nuestra mente continuamente. La oración también nos protege contra las influencias negativas del enemigo. En 1 Pedro 5:8-9 se nos exhorta: estén alerta y manténganse firmes en la fe, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, permaneciendo firmes en la fe. La oración es nuestra defensa más poderosa contra los ataques mentales que buscan alejarnos de la verdad de Dios. Finalmente, la oración nos lleva a un lugar de gratitud y alabanza. Cuando reconocemos la grandeza de Dios y su bondad en nuestras vidas, nuestra mente se llena de pensamientos que reflejan su gloria. En Salmo 104 se nos invita: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Este enfoque en la gratitud no solo transforma nuestros pensamientos, sino también nuestra actitud frente a la vida. El agradecimiento es mucho más que un simple acto de cortesía o una expresión de educación. Es un principio espiritual poderoso que transforma la manera en que percibimos nuestra vida y nuestras circunstancias. Jesús, en su ministerio, demostró que el agradecimiento tiene un impacto profundo, no solo en nuestras emociones, sino también en nuestra conexión con Dios. En Lucas 17:15-19 se relata la historia de los 10 leprosos que fueron sanados, pero solo uno regresó a dar gracias. Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este pasaje nos enseña que el agradecimiento no solo reconoce las bendiciones recibidas, sino que abre la puerta para una experiencia más profunda de la gracia y el favor de Dios. Cuando vivimos en agradecimiento, rompemos el ciclo de pensamientos negativos que a menudo se alimentan de la insatisfacción y el enfoque en lo que falta. El Salmo 104 nos exhorta: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Este versículo no solo describe un acto de alabanza, sino una actitud del corazón que nos lleva a vivir en constante reconocimiento de la bondad de Dios. El agradecimiento tiene el poder de redirigir nuestra atención de lo que no tenemos hacia lo que ya hemos recibido.
En Filipenses 4, 6, 7, Pablo escribe: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje conecta directamente el acto de agradecer con la paz mental, mostrando cómo el agradecimiento desactiva la ansiedad y renueva nuestra perspectiva. Jesús, antes de realizar grandes milagros, siempre mostró un espíritu de gratitud. Cuando alimentó a los 5,000, tomó los panes y los peces y dio gracias antes de repartirlos. Juan 6:11. Este gesto no era un mero formalismo, sino una expresión de confianza en el poder de Dios para multiplicar lo poco y satisfacer las necesidades. En nuestras vidas, cuando agradecemos incluso por lo que parece insuficiente, demostramos fe en que Dios es capaz de proveer abundantemente más allá de nuestras expectativas. El agradecimiento también nos protege de caer en la trampa de la comparación, una de las principales fuentes de pensamientos negativos. En lugar de fijarnos en lo que otros tienen o logran, el agradecimiento nos invita a celebrar las bendiciones únicas que Dios ha derramado en nuestra vida. En Santiago 1:17 se nos dice: todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, que no cambia como sombras movientes. Este reconocimiento de que cada bendición proviene de Dios nos ayuda a mantenernos enfocados en su bondad y a resistir la tentación de la envidia. La Biblia también nos enseña que el agradecimiento no depende de nuestras circunstancias externas. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Este llamado nos desafía a ver cada circunstancia como una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios y a confiar en que Él está obrando, incluso en medio de los desafíos. El pueblo de Israel nos ofrece un ejemplo claro de los peligros de la ingratitud. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto y de experimentar milagros como la división del Mar Rojo, rápidamente comenzaron a quejarse y a desear volver a su antigua vida. En Números 14, 27, 29, Dios expresa su descontento con su falta de gratitud, mostrando que la ingratitud no solo afecta nuestra relación con Él, sino también nuestra capacidad de avanzar hacia sus promesas. El agradecimiento, por otro lado, nos lleva a reconocer la provisión de Dios incluso en los momentos de necesidad. En el Salmo 23:1, David declara: el Señor es mi pastor, nada me falta. Esta declaración no proviene de una vida libre de problemas, sino de una confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios para proveer y cuidar de sus hijos. Cuando adoptamos esta perspectiva, nuestros pensamientos se llenan de esperanza y confianza en lugar de preocupación y desesperanza. La práctica del agradecimiento también tiene un impacto directo en nuestras relaciones. Cuando expresamos gratitud a quienes nos rodean, fortalecemos los lazos de amor y unidad. En Colosenses 3:15 se nos exhorta que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Este llamado nos recuerda que el agradecimiento no solo transforma nuestra mente, sino que también edifica nuestra comunidad, promoviendo un ambiente de paz y armonía. El agradecimiento nos ayuda a mantener una perspectiva eterna. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, comenzamos a valorar las cosas desde su punto de vista. En 2 Corintios 4:15 y 18, Pablo escribe: todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga que abunden las acciones de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Este enfoque en lo eterno
nos permite enfrentar las dificultades con una actitud de gratitud, sabiendo que cada desafío nos acerca más a la gloria de Dios. El agradecimiento no solo transforma nuestros pensamientos, sino que también fortalece nuestra fe. En Hebreos 12:28 se nos dice: así que ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspiremos a Dios con adoración reverente y temor. Cuando reconocemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra fe se profundiza y nos sentimos motivados a vivir en obediencia y adoración. Vivir con gratitud también es una forma de testimonio. Cuando agradecemos a Dios en todo momento, incluso en las dificultades, mostramos al mundo el poder transformador de su amor y su gracia. En Mateo 5:16 Jesús dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este llamado nos recuerda que nuestra gratitud no solo beneficia nuestra mente, sino que también impacta a quienes nos rodean, apuntándolos hacia Dios. El acto de agradecer nos libera de las cadenas del descontento y nos abre a experimentar la plenitud de la vida que Dios nos ha prometido. En Juan 10:10, Jesús declara: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta abundancia no se mide por lo que poseemos, sino por la profundidad de nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de reconocer su bondad en cada aspecto de nuestra vida. Cuando vivimos en agradecimiento, nuestra mente se renueva y nuestros pensamientos se alinean con la verdad de Dios. En Isaías 12:4-5 se nos invita: den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus proezas, proclamen que su nombre es sublime, canten salmos al Señor porque ha hecho cosas grandiosas, que esto se dé a conocer en toda la tierra. Este llamado a dar gracias no solo nos beneficia personalmente, sino que también glorifica a Dios y edifica a quienes nos rodean. El poder del agradecimiento radica en su capacidad de transformar nuestra perspectiva, renovar nuestra mente y acercarnos más a Dios. Cuando elegimos agradecer en todas las circunstancias, no solo eliminamos los pensamientos negativos, sino que también abrimos la puerta para experimentar la plenitud de su paz y su gozo. Cuando miramos las enseñanzas de Jesús, descubrimos que no solo nos ofrecen una guía para vivir, sino también una invitación a transformar nuestra mente y espíritu. Cada palabra, cada parábola y cada acto están llenos de poder, diseñados para llevarnos más allá de nuestras luchas internas hacia una vida de paz y propósito. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo las verdades de Jesús no son conceptos abstractos, sino herramientas prácticas para combatir los pensamientos negativos y renovar nuestra manera de pensar. Sin embargo, hay una verdad profunda que subyace a todas estas enseñanzas. Jesús nos llama a vivir en completa dependencia de Él. El verdadero poder para eliminar los pensamientos negativos no proviene de nuestras propias fuerzas ni de una simple estrategia mental, sino de una relación constante y profunda con el Maestro. En Juan 15:5 Jesús nos recuerda: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Estas palabras nos muestran que la victoria sobre nuestras luchas internas comienza cuando elegimos permanecer en Él, conectados a la fuente de toda vida y verdad. Permanecer en Jesús no es solo un acto de fe, sino un estilo de vida. Es una decisión diaria de buscar su presencia, de escuchar su voz y de confiar en su guía. Cuando nuestras mentes se llenan de su palabra y nuestros corazones laten al ritmo de su voluntad, los pensamientos negativos pierden su poder. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no es un estado momentáneo, sino una realidad constante que nace de una mente y un corazón alineados con Dios. Jesús también nos llama a abrazar una mentalidad de esperanza.
En un mundo lleno de incertidumbre, su mensaje nos asegura que no estamos solos en nuestras luchas. En Mateo 28:20, Él promete: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta promesa no solo nos consuela, sino que nos fortalece para enfrentar cada desafío con la confianza de que Él está a nuestro lado. La presencia de Jesús no es una idea abstracta, es una realidad viva que nos sostiene en los momentos más oscuros y nos guía hacia la luz. La esperanza que Jesús nos ofrece no depende de nuestras circunstancias. Es una esperanza arraigada en la eternidad, una certeza de que, pase lo que pase, nuestro destino final está asegurado en Él. En Romanos 8:38-39, Pablo declara: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Este amor es la base de nuestra esperanza y el antídoto contra los pensamientos de temor y desesperación. Otra verdad poderosa que emerge de las enseñanzas de Jesús es el llamado a vivir con una mentalidad de victoria. Aunque enfrentamos desafíos, no somos definidos por ellos. En Juan 16:33, Jesús nos asegura: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta victoria no solo es un hecho pasado, sino una realidad presente que nos empodera para vivir con confianza y valentía. Vivir con una mentalidad de victoria significa ver nuestras luchas desde la perspectiva de Dios. No se trata de negar nuestras dificultades, sino de enfrentarlas con la certeza de que en Cristo ya hemos superado el mayor de los desafíos. En 1 Corintios 15:57 se nos recuerda: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad transforma nuestra manera de pensar, llevándonos a abordar cada situación con fe en lugar de miedo. Jesús también nos invita a adoptar una mentalidad de servicio. Cuando nos enfocamos en las necesidades de los demás, nuestros propios pensamientos negativos comienzan a disiparse. En Marcos 10:45, Él declara: porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este ejemplo nos inspira a mirar más allá de nosotros mismos y a encontrar gozo en el acto de bendecir a otros. El servicio no solo beneficia a quienes nos rodean, sino que también renueva nuestra mente al alinearla con el corazón de Dios. En Hechos 20:35, Pablo cita las palabras de Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Cuando vivimos para dar, experimentamos una plenitud que desafía las preocupaciones y las dudas que a menudo dominan nuestra mente. Finalmente, Jesús nos llama a vivir en comunión. En su oración en Juan 17, Él ruega que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta comunión no solo se refiere a nuestra relación con Dios, sino también a nuestra conexión con otros creyentes. La comunidad de fe es una fuente poderosa de apoyo y ánimo. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Cuando vivimos en comunión, encontramos fuerzas en la unidad, recordándonos que no estamos solos en nuestra lucha contra los pensamientos negativos. Jesús nos ofrece un camino hacia la libertad, no basado en nuestras habilidades, sino en su gracia y verdad. Al abrazar su llamado a permanecer en Él, a vivir con esperanza, a caminar en victoria, a servir a los demás y a buscar la comunión, descubrimos una vida que trasciende las limitaciones de nuestra mente. Su invitación no es solo a eliminar pensamientos negativos, sino a vivir en la plenitud de su amor y propósito. A medida que cerramos este recorrido, recordemos que cada enseñanza de Jesús es una llave que abre la puerta
a una vida transformada. No es un proceso inmediato ni sencillo, pero es una promesa segura de que al caminar con Él encontraremos la paz, el gozo y la fortaleza que tanto anhelamos. En 2 Pedro 1:13 nos asegura: su divino poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Esta verdad nos invita a confiar plenamente en su provisión y a caminar con valentía hacia el propósito que Él ha diseñado para nosotros. Los pensamientos negativos pueden ser persistentes, pero no tienen el poder de definirnos. En Cristo somos más que vencedores, llamados a vivir en libertad y plenitud, reflejando su luz en cada aspecto de nuestra vida.